Buenas noches nuevamente a todos nuestros seguidores de Revista Culturizarte. Estamos tratando de retomar la señal con el doctor Eric Macías para hablar acerca del cuidado del corazón. Él ha tenido un inconveniente técnico con su internet. Parece que también no nos está ayudando el tema de que en ciertos lugares de... Por ello vamos a retornar la señal con el doctor. Estoy reenviándole la invitación para seguir conversando sobre este tema bastante importante como es el cuidado de corazón. Vamos a esperar en breves minutos que el doctor se vuelva a poder conectar y poder seguir conversando sobre este tema para empezar a ver si es que hemos podido solucionar el tema técnico. Doctor, ahora sí, creo que ahí se lo escucha mejor. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha bien? Sí, ahí se le escucha mejor. Eh, Ahí se lo escucha mejor, doctor. Sí, correcto. Ahora sí, doctor, hablemos un poco acerca del cuidado del corazón. Estábamos hablando de la alimentación que nuestra querida amiga Sais Suguiondora nos consultaba acerca de la alimentación. Básicamente, comida sin grasa, sin fritura. ¿Por qué? Porque eso hace que se eleve el trabajo de nuestro corazón porque tiene que enviar suficiente sangre hacia el estómago para digerir toda esa cantidad de grasa. Otras porque todas esas grasas, esas frituras, se almacenan o se acumulan muy fácil en las arterias de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Y el corazón también está irrigado por muchas arterias. Y si esas arterias se llegan a tapar, porque esas arterias son muy finas, ¿sí? Tal vez son un poco más finas que una hebra de cabello, son muy finitas. Y si esas arterias se llegan a tapar, entonces el corazón no recibe sangre, no recibe oxígeno llevado en esa sangre, y entonces empieza a sufrir, por así decirlo. Es como cuando un órgano es un órgano que no recibe oxígeno, y entonces esa partecita del órgano que no recibe oxígeno se muere. Por esa razón tenemos que cuidarnos mucho con respecto a lo que es alimentación con frituras o grasas. Bajar el consumo de sal, como ya lo Correcto. dije antes, si habrá pasado, si se habrá escuchado antes, pero es por la retención de líquido que se origina de comer mucha sal, un exceso de sal. Y entonces va a lograr que el corazón tenga que trabajar en exceso. Correcto. Ahora, ese tema de lo de la sal que se menciona, ¿qué otro alimento se debe evitar, por ejemplo, dentro de las personas que ya son hipertensos? Porque, y otra consulta ahí viene, ¿la hipertensión es totalmente hereditaria? La hipertensión no es totalmente hereditaria. La hipertensión tiene varias modalidades, varias causas. Una es la parte hereditaria, ¿sí? Pero el resto de hipertensiones puede ser por enfermedad renal, el resto de hipertensión puede ser por enfermedad de la glándula suprarrenal que existe en nuestro organismo. Otra hipertensión es por el exceso de sal que ingerimos a la sobrecarga, ¿sí? Entonces, otra hipertensión es por el estado de estrés o de ansiedad. O sea, son varias. No es únicamente la hipertensión de tipo hereditario. El hecho de que nuestros padres, nuestros abuelos sean hipertensos, no quiere decir que nosotros vayamos a ser hipertensos, pero vamos a tener una predisposición a tener una hipertensión, ¿sí? Hay algunos que lo van a desarrollar, hay otros que tal vez no, pero hay esa predisposición. Ahora, con respecto a la alimentación, ¿qué otros alimentos debemos tratar de evitar? Es básicamente todos aquellos alimentos que tengan un exceso de sal o de grasa, ¿sí? Por ejemplo, en el pollo tenemos todo lo que sea la piel, comúnmente se llama el cuero. Con mucha sal. Las carnes tienen que ser Mientras se recupera la señal con el doctor Eric Macías, justamente él está hablando junto a nosotros, él es cardiólogo clínico, estamos hablando acerca del cuidado del corazón, conocemos que la situación
En general, hoy ha estado bastante inconveniente el tema del internet por motivos de lluvia en ciertos sectores de la ciudad de Guayaquil y por otras situaciones. Pero mientras tanto, mientras retomamos la intervención con el doctor, por ahí tenía algunas preguntas que están realizándole. Vamos a retomar la transmisión con el doctor mientras esperamos que él se pueda volver a conectar. Tenemos este inconveniente, lamentablemente no depende muchas veces de nosotros, sino de fallas técnicas netamente que tienen que ver con el internet. Pero mientras tanto les damos a conocer que esta Navidad aún no sabes qué razón o qué regalar. Tenemos las mejores opciones en @detallarte su _GGI. Doctor, nuevamente, buenas noches. Luego de que estábamos hablando de la alimentación, estaba hablando justamente del tema de las carnes. Y hasta ahí nos perdimos por el tema de la señal. Ahora sí se escucha bien, esperemos que no Sí, se vuelva a cortar, porque la verdad que está un poco molesto esta situación así. listo. No escucho. Sí, sí, le escucho. Estamos escuchándole, doctor. Ok, entonces, las carnes que no sean grasosas, que no sean muy grasas, que sean lo más magro posible, o sea, que sea digámoslo así, pura pulpa, no necesariamente las carnes que tengan grasa, que se vea todo el tejido adiposo, el tejido graso ahí, ¿sí? El cerdo es una carne que tiene mucha grasa, pero hay partes del cerdo que son bastante magras. Puede ser el lomo, es verdad que es un poco más costoso, pero es necesario hacerlo, ¿sí? En el pescado es un alimento muy bueno, y le quitamos también la piel, lo que le llamamos el cuero, ¿sí? Vegetales, todos los vegetales son muy buenos porque esos tienen grasas que son buenas para la salud, no tienen mucho contenido de sal y prácticamente nada de contenido de grasas malas para el organismo. Con respecto a las bebidas, uno pensaría, bueno, me voy a tomar una Coca-Cola, pero me voy a tomar una Coca-Cola cero, una Coca-Cola light. Es verdad que esas están hechas con bajo contenido de azúcar, sobre todo para las personas que dicen que no quieren engordar con el azúcar, o las personas las personas diabéticas que a veces dicen que pueden tomar eso, cuando en realidad tampoco lo deberían hacer. Pero en realidad, si yo pienso que soy hipertenso, que tengo esa predisposición, pero me quiero tomar una cola, en realidad se debería tomar un poquito de cola una vez por semana, como para quitarnos el gusto de querer tomar, pero que sea la cola esa es la que menos cantidad de sodio tiene con respecto a las otras gaseosas, con las otras colas, ¿sí? Entonces es la que menos sodio nos vamos a ingerir en nuestro organismo. De ahí lo ideal sería siempre todo natural, jugos naturales, frutas, verduras, carnes magras, quesos que sean frescos, no quesos que sean muy salados, o los quesos de fabricación que son más maduros, macerados. Leche, básicamente la descremada por el hecho del contenido de grasa, de colesterol. Pero eso básicamente con alimentación. Correcto. Ahora, doctor, ¿en qué momento nosotros podemos saber que estamos sufriendo algún padecimiento del corazón? ¿Qué nos hace notar que estamos sufriendo de algún tipo de situación como esta? Al principio es difícil. Al principio, como les dije hace un momento, el corazón se adapta a las condiciones de sobrecarga que se le pueda presentar, ya sea de presión o de volumen, de líquido, ¿sí? Entonces al principio es muy difícil. Ya cuando el corazón empieza a tener algún signo de alguna señal de que está enfermo, ya tenemos una enfermedad un poquito avanzada, ¿sí? Los primeros signos que se nos puede presentar, y esto siempre tomándolo con pinzas, porque se puede presentar signos que se presentan con otras patologías también. Por ejemplo, la falta de aire, lo que llamamos los médicos la disnea. Al caminar, si antes, por ejemplo, caminaba 3 cuadras y ahora camino 3 cuadras rápido y estaba bien, y ahora camino 2 cuadras rápido y ya me empiezo a cansar, me empieza a faltar el aire, es un signo de que puede estar fallando el corazón. Ahora,
también tenemos que tomar en cuenta, por eso le digo tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque puede ser que he dejado de hacer actividad física, ¿sí? Me he vuelto un poco más sedentario y al caminar esas 2 cuadras me voy a cansar, claro, pero me voy a cansar o me voy a quitar, pero por el hecho de que ya no estaba haciendo ningún tipo de actividad. Entonces, por eso hay que tener ciertas cosas en consideración y tratar de, si aparecen estos signos, no decir enseguida y estoy sufriendo del corazón, sino acudir al médico. Otro signo puede ser de que se empiezan a hinchar las piernas. De repente uno está acostado y se empieza a dar cuenta de que las piernas se están hinchando. Pero esto puede ser porque está reteniendo líquido en cualquier otra patología, incluso en una patología renal. Pero por esa misma razón, o sea, cuando ya empiezan a aparecer estos signos, estos síntomas, es como que hay que empezar a tener un poco más de consideración y acudir al médico para que el médico sea el que diga, bueno, sí, es algo cardiológico, es algo, cualquier otra patología, o directamente no, es una cuestión porque se dejó de hacer actividad física o porque se está consumiendo mucha sal o algo por el estilo. Otra causa muchas veces son los dolores de cabeza. Esto también, cuando uno tiene una hipertensión arterial, muchas veces tiene dolor de cabeza, la cefalea. Pero ha habido casos en los cuales hay pacientes que tienen 200 de valor de presión arterial, 200 de presión sistólica y de repente recién ahí tienen dolor de cabeza. Hay otros pacientes que tienen 140 de presión arterial sistólica y ya presentan molestias, dolor de cabeza, zumbido en los oídos. Entonces, los pacientes son un mundo distinto y hay que empezar a tratar a cada paciente, a cada mundo individualmente. Por esa razón, lo que sería hacer controles periódicos, más o menos a la edad de los 40-45 años empezar a hacer controles periódicos. Es verdad también de que en la última década se vienen presentando pacientes ya con hipertensión arterial, incluso con infarto antes de los 40 años, cuando antes se pensaba que el paciente que podía ser, que tenía enfermedad cardiológica recién lo iba a tener a los 40, 45, 50 años. Pero se ha visto ahora de que hay pacientes que en la tercera década de vida, 30, 35 años, ya empiezan a presentar algún tipo de alteración a nivel cardiológico. No todos, pero sí algunos. Y esto se debe a nuestro estilo de vida, estamos corriendo todo el tiempo, que nos alimentamos mal, que tenemos un estrés muy grande, el hecho de fumar también es algo muy serio. Entonces, lo ideal sería hacerse un control, si bien tengo 30 años, hacerme un control no todos los años, no cada 6 meses, pero sí una vez por año, año y medio. Pero ya cuando se tiene 40 años, sí, lo ideal sería empezar a hacer controles más exhaustivos, un poquito más periódicos, a pesar de si durante ese control no presenta nada, pero al siguiente año, si es que todo sigue bien, sin ningún tipo de alteración, hacerlo otra vez de control. Y después sí, cuando se tiene 70, 25 años, lo ideal sería cada 6 meses. Pero bueno, también depende de la situación del paciente. Eso quiere decir que las personas que ya sufren de hipertensión debería ser más a menudo o más frecuente la visita al cardiólogo. El paciente que tiene hipertensión la va a tener siempre. El hecho de que tome medicación o se controle con la dieta y controle un poco esos valores de presión no quiere decir que ya no sea hipertenso. Es un paciente que va a ser hipertenso siempre, desde aquí hasta sus 80, 90 años de vida o un poco más. Puede ser que cuando ya tenga 80, 90 años de vida, la actividad que tiene ya no es tan intensa como cuando tiene 40 años, entonces baja un poco la presión y no es necesario tanta medicación. Pero el paciente que arranca con hipertensión va a ser hipertenso todo el tiempo. Y lo ideal sería hacerse controles siempre. Si no lo puede hacer cada 3, 6 meses, por lo menos una vez al año, pero siempre con su medicación y su dieta. Si es un paciente que toma la medicación, pero dice, me estoy tomando la medicación y por eso puedo ir a comer lo que yo quiero, puedo comer sal, puedo comer la cantidad de dulce en exceso, no hacer ejercicio, entonces la medicación no le va a servir. No va a cumplir lo que no va a mantener el control del corazón y va a ser muy complicado y se le va a complicar todo, ¿sí? Entonces es un paciente que tiene que tener controles mucho más exhaustivos.
Correcto. Saizu-Dora nos pregunta, ¿puedo sufrir de hipertensión o hipotensión sin notarlo? Claro que sí, se puede sufrir. Con hipotensión es más difícil, o mejor dicho, es mucho más fácil, pero casi nadie no lo van a pasar por alto, porque si tengo la presión arterial muy baja, voy a sentir mi cuerpo muy débil, muy flojo, me puedo marear mucho, puedo estar sin ánimo, sin ganas de hacer nada. Entonces eso claramente es porque puede ser un estado de ansiedad, un estado, cualquier otro tipo de patología, pero si se controla la presión y la presión es muy baja, básicamente es por eso. Ahora, hipertenso, como lo dije en un momento, puede ser que se tenga 140 de presión arterial y ya presente síntomas, dolor de cabeza, mareo, malestar general, como puede ser que 150 de presión arterial, 120 de presión sistólica, 150 de presión diastólica, y estar tranquilo, caminando, trabajando sin ningún tipo de problema. Por eso hay que mantener controles. Repito, después de los 40 años, hacer un control de presión arterial en un centro de salud, en una farmacia, como para decir, bueno, no quiero gastar en ir al médico, pero voy a hacerme el control, se hace. Si ya empieza a presentar síntomas o valores altos, o el paciente sabe que es sedentario, que come mal, que está con mucho estrés, lo ideal sería hacer un control cardiológico. ¿Por qué? Porque se va a tomar se va a controlar la presión arterial, se va a ver ciertos signos que vamos a tratar de investigar y sobre todo porque vamos a tratar de hacer una valoración un poco más completa para ver el estado del corazón con estudios complementarios. Y dependiendo de eso, si todo está bien y el paciente no lo amerita, el control se hará dentro de 6 meses o un año. Pero Sí, disculpe que le interrumpa, doctor. ¿Es necesario, por ejemplo, en pacientes que, por ejemplo, mis padres son hipertensos o vengo de una familia que generalmente está mi abuelo, mi papá o quizás algún otro familiar sufre de hipertensión? ¿Es necesario este tipo de personas hacerse un poco más frecuente a una visita a un cardiólogo por manera preventiva, porque quizás a la final puede tornar que también pueda ser hipertenso o no? No lo sé, o sea, depende de la situación, ¿no? Claro, como lo dije antes, ya tengo familiares, padres, abuelos, que son familiares directos, que son hipertensos, entonces yo ya tengo la predisposición. No quiere decir que yo soy hipertenso, pero tengo la predisposición a que voy a ser hipertenso posiblemente. Entonces, antes de esperar a los 45 años, cuando tengo la presión o en 150, 160, o por estos cuadros de hipertensión tan grandes, hacer un accidente cerebral, un accidente isquémico cerebral, preferible hacer un control preventivo. ¿Sí? Repito, si soy familiar directo, mis padres, es hipertenso, yo me hago un control. Tengo 35 años, sé que mi padre es hipertenso, mi abuelo es hipertenso, me hago un control. Me hago un control, se podrá hacer un ecocardiograma como para ver cómo están las paredes del corazón, porque como también lo dije, el corazón es un músculo. Entonces, como todo músculo, cuando uno va al gimnasio, si ejercito mi brazo derecho y no mi brazo izquierdo, mi brazo derecho se va a hinchar, el brazo va a estar totalmente grande, amplio el músculo. El corazón es igual. Si empieza a trabajar mucho por sobrecarga de presión, hipertensión arterial, sobrecarga de volumen, cuando retenemos mucho líquido, entonces va a empezar a trabajar mucho y va a empezar a crecer las paredes de ese corazón. Y entonces hay que estar controlando que esas paredes no crezcan mucho más allá de un determinado grosor, donde ya puede empezar a presentar síntomas de molestia, sobre todo a nivel valvular por cuestiones dentro del corazón o incluso cuestiones de arritmia por el engrosamiento de estas paredes. Entonces lo ideal es hacer unos controles preventivos para, en caso de, si yo tengo la predisposición, si ya tengo valores de presión arterial un poco altos, tratar de frenar, corregir con medidas primero higiénico-dietéticas, hacer ejercicio, la dieta, bajar los niveles de estrés, y si con eso no mejora, entonces arrancar con medicación. Correcto. Dicen que si tiene que ver la edad con el tema de la hipertensión, o no necesariamente. No necesariamente, no necesariamente. Habitualmente
conforme pasamos en edad, nuestros vasos sanguíneos se van poniendo un poco más rígidos, más duros. Cuando tenemos 15 años, 18 años, nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias, nuestras venas, son un poco más elásticas acá. Pasa un volumen de sangre y esa arteria se distiende y regresa a la normalidad. Entonces no tiende a subir a mantener, no hace que el corazón tenga que trabajar demasiado para poder mandar sangre por esa cañería, esos tubos que se dilatan y vuelven a la normalidad. En cambio, cuando ya empezamos a tener 45 años, 50 años, esas arterias ya no están tan elásticas, ya están un poco menos. Entonces ahí es cuando empieza a haber ya cuestiones de que el corazón tiene que contraerse un poquito más fuerte, bombear un poquito más fuerte, y entonces empieza a tender a subir la presión arterial. Pero hay pacientes que a los 30, 35 años ya pueden tener este tipo de alteración a nivel de las arterias o llegar a ser una hipertensión arterial de tipo familiar hereditaria, y ya a los 30, 35 años ya lo puede presentar. Entonces, básicamente siempre encontramos un poquito con edades más avanzadas, 45, 50 años, encontramos más pacientes con hipertensión arterial. Muy poco en los 30, 35 años, pero puede haber. Correcto. Ahora, doctor, ¿cuál es el examen ideal para descubrir la medida preventiva y evitar daños en el corazón? Nos pregunta Saisu-Dora. Examen ideal, la verdad, no lo hay. Lo que se hace es hacer un examen para valorar la función del corazón. El primer examen, el más básico de todos, que no deja de ser importante, es el electrocardiograma. Con el electrocardiograma lo que vemos es la actividad eléctrica del corazón, y hay signos que nos pueden mostrar si es que el corazón está creciendo de tamaño, si es que el corazón tiene sobrecarga de presión, aunque no sienta yo nada, o si es que en el corazón hubo algún sufrimiento por algún tipo de angina o infarto. ¿Sí? Eso con el electrocardiograma. Si yo con el electrocardiograma tengo alguna duda, el siguiente examen que puedo pedir es un ecocardiograma. En el ecocardiograma lo que hacemos es una ecografía del corazón. ¿Sí? Todo el mundo conoce la ecografía, cuando se hace ecografía de abdomen, que se ve el hígado, que se ve el vaso y todas esas cosas. Bueno, correcto. En la ecografía del corazón vemos el corazón en movimiento, las válvulas en movimiento. Vemos el grosor del corazón, cómo se mueven las paredes, todo. Y entonces tenemos una mejor noción de cómo está en sí el corazón ya con estos dos estudios. Ahora, correcto. Perdón, doctor, si yo quiero hacer un estudio más como para valorar un poco la función del corazón en un esfuerzo grande, por ejemplo, el que quiere ir a empezar a hacer ejercicio un poquitito más fuerte, no tanto ejercicio recreativo, sino un poquitito de ejercicio más fuerte, más no de élite tampoco, los actuales que hay ahora, que es el ejercicio funcional o funcional, el crossfit, o hacer las maratones de 5 kilómetros, 10 kilómetros o 21K. Entonces hay que someter al corazón una prueba de esfuerzo, ¿sí? Una ergometría o un ecocardiograma de esfuerzo, un ecocardiograma de estrés, para ver en qué medida está el corazón preparado para soportar ese tipo de presión. Con todos estos tres exámenes básicos son con los que podemos tener una muy buena perspectiva de cómo está nuestro corazón. Eso quiere decir que son los tres exámenes básicos que les ayudará en tal cosa a las personas conocer bien el estado de su corazón en tal caso. Así es, son los tres básicos. El primerito es el electrocardiograma, después, dependiendo de qué es lo que quiera ver el cardiólogo, o es la prueba de esfuerzo o es el ecocardiograma del reposo. Pero con esos tres se puede hacer una valoración completa y con eso tenemos una mejor perspectiva del corazón del paciente. ¿Cuál es el factor de riesgo que existe en las personas hipertensas? ¿El factor? De riesgo. No entiendo mucho la pregunta. A ver, exactamente cuál sería el factor o cuál sería la situación de riesgo en una persona hipertensa. ¿Qué es lo que podría generar una persona hipertensa? Correcto. Ok. Los riesgos que puede ocurrir. Ajá. Lo primero al no tener un control quizás necesario, al no quizás tener una alimentación sana,
¿Cuáles son los factores de riesgo en esta situación? Al tener un cuadro de hipertensión sin controlarse, no controlar la dieta, no hacer ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Con la hipertensión arterial lo que hacemos es que nuestras arterias, que ya de por sí están un poquitito rígidas, es como que se cierran un poquito más, ¿sí? Pero no solamente las arterias que salen del corazón hacia todo el cuerpo, sino las arterias en general. Entonces tenemos un cuadro en el cual las arterias del riñón se pueden cerrar muchísimo, tenemos un cuadro en el cual las arterias del cerebro se pueden cerrar muchísimo también, ¿sí? Y en algún momento, por ese cierre de arterias tan brusco, puede ocasionar a nivel cerebral que una partecita del cerebro no reciba oxígeno. Al no recibir oxígeno, ocurre el ya conocido accidente cerebrovascular, el, el, el accidente isquémico, ¿sí? Cuando la persona tiene un ACV y queda muchas veces con la mitad del cuerpo paralizado. En otro caso puede ser de que las arterias son tan chiquitas, tan chiquititas a nivel cerebral, que si sube mucho la presión, aunque no se termine de cerrar, pero esa arteria tan chiquita se puede terminar rompiendo. Y entonces hace el accidente cerebrovascular por hemorrágico, ¿sí? Donde también es un evento bastante catastrófico. Entonces, son cuestiones bastante importantes. Hay pacientes que tienen un poquitito, muchos se habrán dado cuenta, de que el ojo de repente se les llenó de sangre, es como que se hubiese roto un vasito. Eso puede ser a causa de hipertensión arterial. No quiere decir que siempre que se le rompió el vasito es porque se le subió la presión. Puede ser. Hay otro tipo de hipertensión a nivel ocular, incluso puede alguna rotura por un traumatismo. Pero si llegase a presentarse ese caso, habría que descartar que no haya sido por un cuadro de hipertensión arterial. El riñón también se afecta con la hipertensión arterial porque al estar un poco cerrados todos los vasos, el riñón recibe menos sangre, puede trabajar, entonces empieza a trabajar mucho menos, empieza a filtrar menos, bueno, eso lo saben un poco más los nefrólogos, y entonces empieza a sufrir. Entonces tenemos varios daños a nivel de todo el cuerpo. Entonces, tener un cuadro de hipertensión arterial sin controlarse, sin cuidarse, es bastante malo, no solamente para el corazón, sino para todo el organismo. Correcto. Sobre las medicinas que se deben consumir o se deben evitar. Se habla, por ejemplo, de una aspirina, se habla, por ejemplo, también de enalapril, que ahora ya actualmente no es recomendable para todos los pacientes cardíacos, entre otros. ¿Cuáles serían las medicinas que se debe evitar y cuáles serían las que sí se podría, en tal caso en general, poder consumir dependiendo de la recomendación del médico? Pues no. A ver, la aspirina es lo que llamamos un antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir esto? Que hace que las plaquetas son las células de la sangre que están listas a actuar cuando algún vasito se rompe. Entonces las plaquetas van, cubren el vasito, ¿sí? Cubren la arteria, el vaso chiquito, y uno no tiene un sangrado excesivo. Cuando un paciente, la aspirineta o la aspirina, se da básicamente en un paciente que nosotros pensamos que puede tener riesgo de tener un evento cardiovascular, ¿sí? Una angina o un infarto. ¿Por qué razón? Porque las arterias, como se llenan de colesterol, ¿sí? El colesterol habitualmente se almacena hacia adentro del vaso, dentro de la arteria. Pero este colesterol empieza a almacenarse y forma un montículo. Pero ese montículo muchas veces es blandito y por una situación de estrés cualquiera se rompe. Al romperse se abre, las células de la sangre detectan eso y lo que van a hacer es ir a cubrir todo eso, entre todas las plaquetas. Y entonces ese montículo chiquitito que estaba dentro de la arteria ya no es un montículo chiquito sino más grande, ¿sí? Y así va a continuar hasta llegar a casi ocluir la arteria. Se indica la aspirina para tratar de evitar esto, para tratar de evitar de que esa placa de colesterol termine de romper y termine de hacer un daño tan grande. Así que no es que sea recomendado para todos, es recomendado hasta cierto punto en determinados pacientes. No hay que tomarlo arbitrariamente, ¿sí? Porque además de tratar de evitar esto,
como repito, es un antecedente plaquetario, un paciente de 70 años, 80 años, que probablemente no amerite o no necesite tener tomar la aspirina, de repente se lastima, se fractura la cadera o algo, tiene un sangrado abundante porque las plaquetas no están activas. Entonces no van a cerrar esos vasos que se pudieron ver, que se pudieron romper en el traumatismo. O un paciente de 35 años que empieza a tomar aspirina y de repente llega el odontólogo y el odontólogo no le puede hacer un trabajo, extracción de muelas, lo que sea, porque el sangrado va a ser tan abundante que va a ser muy complicado frenar ese sangrado. Y hay que posponer todo eso durante unos 5 o 7 días hasta sacar todo el efecto de la aspirina en el organismo, suspendiendo la aspirina. Correcto. En cuanto a, por ejemplo, la pastilla Enalapril o las pastillas, por ejemplo, que hasta qué punto, por ejemplo, una misma pastilla en una persona en hipertensión puede resultar efectivo y en qué momento hay un cambio drástico de pastilla por motivos de que la que actualmente está consumiendo el persona hipertensa no le funciona o le produjo algún daño colateral. El Enalapril era una de las pastillas que se usaba más comúnmente, que fue una de las primeras y la de la primera línea para poder tratar la hipertensión arterial. ¿Qué es lo que pasa? Que el Enalapril, si empieza a tener el paciente un poco de daño renal, hay que suspenderla. Entonces, pero no es que sea mala, no es que eso conlleve al daño renal. Pero si empieza con daño renal, no se puede usar el Enalapril por esta misma situación. Pero el Enalapril es una pastilla muy buena, pero como lo dije también antes, cada paciente es un mundo. Hay pacientes que con Enalapril a dosis baja, la presión arterial baja, se controla y se mantiene bien. Hay otros pacientes que se dan dosis máxima de Enalapril, no funciona, hay que añadir otra medicación, sigue estando hipertenso y hay que añadir a veces hasta 4 o 5 medicamentos, ¿sí? Si un paciente está tomando una pastilla y de repente, qué sé yo, cambia de cardiólogo y el cardiólogo quiere cambiar de medicación, no hay ningún problema, lo único es que al cambiar la medicación hay que ver qué respuesta hay del organismo y controlarlo durante el primer mes, si es que no hay picos de presión arterial, o sea, hasta que el organismo se acomode a la nueva medicación. Y de ahí se cambia la medicación si es que la medicación no está funcionando, que puede llegar a pasar. Usted hablaba acerca del colesterol. El colesterol, a veces nos dicen hay colesterol bueno, hay colesterol malo. ¿Cuál es la diferencia y por qué debemos controlar este tema? El colesterol malo, básicamente, la palabra lo dice, es el que se acumula en las arterias y empieza a tapar las arterias, a hacer daño del endotelio de las arterias, de la parte interna de las arterias. Entonces se empieza a formar esos montículos que pueden llegar a tapar la luz del vaso, y al tapar la luz del vaso, la luz de las arterias, sobre todo de las arterias que irrigan al corazón, entonces se pueden provocar los infartos. También puede ser a nivel cerebral, donde puede provocar los accidentes cerebrovasculares. El colesterol bueno es el que básicamente lo utiliza el organismo, porque el organismo también utiliza un poco de colesterol para todas las funciones, pero que nos sirve para poder sintetizar ciertas cosas, ciertas sustancias en el organismo, que los órganos funcionen bien. Pero ese colesterol bueno es básicamente el que obtiene las grasas del pescado, las grasas de los vegetales, ese de ahí. Ahora, el colesterol malo, que es el de las frituras, que es el de las comidas muy condimentadas, muy grasosas, todo eso, ese es el que se va a acumular en las arterias y no nos sirven prácticamente para nada, ¿sí? Entonces, en los exámenes de laboratorio, cuando se hace un examen de laboratorio, es verdad que todo el mundo se fija en colesterol triglicéridos, pero también hay unas fracciones que se llaman el colesterol malo, que es el LDL, y el HDL, que es el colesterol bueno, en el cual tenemos que fijarnos mucho para poder ver también cómo va el tratamiento para el colesterol. Correcto. Doctor, nos hacen la siguiente pregunta. Nena Rodríguez Basurto pregunta, ¿por qué se corta la visión cuando está la presión alta? Lo que pasa es que al subirse demasiado la presión, como le dije, todos los vasitos es como que se empiezan a cerrar, los vasos de todo el cuerpo. Los del cerebro y los del ojo son los más chiquititos. Al estar tan cerrados, tan chiquititos,
uno empieza como a ver puntitos de colores. ¿Pero por qué? Por esa falta de riego hacia el cerebro, hacia el ojo, o sea, empieza a ver un poquitito así. Y empieza a sentirse mal el organismo. El cuerpo se empieza a sentir mal, empieza a sentir un poco de mareo, un poco de malestar general, y empieza también un poco la ansiedad del cuerpo, la ansiedad de la persona. Eso es lo que me pasa. Se pueden poner un poco nerviosos y entonces ocurre todo eso. Hay otras personas que están con la presión alta y no tienen nada de eso, saben que están con la presión alta, pero lo llegan a manejar un poquitito más esa cuestión de la ansiedad. Pero cada paciente tiene su sintomatología. Entonces hay que estar pendientes de todas estas situaciones. Correcto. Doctor, ¿qué en sí? Me preguntan lo siguiente, a la DIN admite, ¿qué pasa si dejo de tomar la pastilla? La pastilla de la presión, me imagino yo. Uh-huh. Lo que pasa es que si al dejar de tomar la pastilla, no hay quien controle la presión arterial, quien regule la presión arterial. Y entonces la presión arterial vuelve a subir. Si vuelve a subir, entonces va a empezar a haber falta de control de presión arterial. Y entonces empiezan todos los problemas de los cuales hemos hablado hasta ahora. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente viene y dice, yo soy hipertenso, estoy tomando la medicación, me estoy controlando y ahora tengo una presión de 110/60, estoy perfecto. Ah, si hoy no tomo la pastilla no pasa nada. Mentira. Si no toma la pastilla ya no hay quien mantenga esa presión en 110/60 y entonces vuelve a subirse la presión a 140, 150. Entonces, no es recomendable un paciente que ya es hipertenso tener que suspender la medicación. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que debemos consumir las personas, me estoy incluyendo, aunque no soy hipertenso, qué es lo que deben incluir las personas en su alimentación que ya son hipertensos? ¿Qué es lo que no debe faltar en su alimentación? Todo lo que es producto natural, o sea, vegetales, frutas, pueden comer carne mientras no sean grasas, con frituras y nada de eso. O sea, se puede. Es una alimentación balanceada, no es necesario suspender toda la alimentación o suspender, por ejemplo, las harinas, no voy a comer pan, no voy a comer postres, no. Hay que hacerlo todo con moderación, hay que mantener un equilibrio. Si en la mañana uno quiere desayunar y se desayuna, qué sé yo, café con leche y quiere comerse un sándwich o un pan con un poquito de queso, puede hacerlo. Ahí puede evitar, por ejemplo, mucha mantequilla. Tal vez no poner o untarle un poco de queso crema, ¿sí? O comer un poco de pan integral, tal vez. Pero no necesariamente tiene que decir, no voy a comer pan porque eso es harina y me hace mal, ¿sí? Lo que sí hay que suspender en una persona hipertensa es mucho suspender todo lo que es sal y fritura, eso sí. Pero después lo demás, mientras sea una alimentación balanceada, bien equilibrada, no habría ningún problema. En cuanto al café, por ejemplo, ¿es necesario dejarlo de consumir las personas hipertensas o no? No dejarlo de consumir, pero sí bajar el consumo. Lo que pasa es que el café aumenta nuestro tono adrenérgico. Todos nos hemos dado cuenta que si tomamos café, estamos medio en la tarde, estamos medio durmiendo, nos tomamos un café, es como que nos activa un poco, nos despierta un poquito, en la noche necesitamos estar despiertos un rato más, nos tomamos un café y como que nos mantiene un poquito más activos, más despiertos, así sea por un breve lapso de tiempo, ¿no, verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que el café nos activa nuestro sistema adrenérgico, ¿sí? Y entonces nos pone más activos. Pero ¿qué pasa? La adrenalina actúa sobre el cuerpo, sobre el corazón, ¿sí? ¿Cómo actúa? Lo hace contraerse más fuerte y lo hace contraerse más rápido. Entonces, si yo soy un paciente hipertenso y estoy todo el tiempo haciendo que mi corazón lata más fuerte y más rápido, voy a contribuir, por así decirlo, a que mi presión se suba un poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Está bien, es medio imposible una persona que tiene 50 años y que ha estado toda su vida tomando café, tratar de suspenderlo del todo. Pero se puede bajar un poco el consumo, una taza por día, suficiente, y a la tarde se toma un té, algo así por el estilo, ¿sí? Lo que sí, los pacientes que son hipertensos tienen que acostumbrarse a bajar muchísimo la cantidad de sal si es que
No, lo ideal sería suspenderla por completo. Pero si no, por lo menos bajar hasta lo mínimo posible, tal vez un gramito de sal en el día y se acabó el día. ¿Sí? Pero Me no, preguntan, sí, disculpa que le interrumpa, doctor, continúe. pero suspender la sal, pero tratar en lo posible o sea, de suspenderla. Si es imposible porque el paciente dice, no, no puedo comer sin sal, no siento el sabor, a pesar de condimentar las comidas con otras cosas, limón, ajo, algo de esto, se puede agregar un poquitito, pero no más. Correcto. Doctor, estuvimos hablando acerca del café, pero me preguntan, ¿usted cree que el hipertenso no debe tomar café? O sea, suspenderlo definitivamente de sus vidas. Repito, es muy difícil suspenderlo por completo, ¿sí? El café es mucho más adictivo que tomar sal, ¿sí? Pero si mantenemos un nivel bajo de café, qué sé yo, una taza de café por día, no va a pasar nada. También el paciente va a ir conociéndose a poco. Al ser hipertenso se va a ir conociendo, va a saber que una taza de café le va a hacer bien. Toma 2 tazas de café y va a decir, bueno, se me subió un poquito, quiere decir que tengo que regular más. Pero probablemente si controla todo lo demás, por ejemplo, baja mucho más el consumo de sal, baja mucho más el consumo de fritura, y en la tarde, en vez de tomarse una taza de café, se toma media taza, y con eso corrobora, controla de que la presión no se le subió, puede hacerlo hasta ahí, pero no exceder mucho más allá de eso, ¿sí? Porque si no, sí, por más que quiera controlar, disminuyendo muchas otras cosas más, se va a subir la presión, vamos a tener un corazón un poco que está latiendo mucho más rápido, vamos a tener un corazón que está latiendo mucho más fuerte, y bueno, va con el tiempo, el corazón va a empezar a decir, estoy cansado. Sobre ¿la obesidad también afecta al corazón? Sí, totalmente sí. ¿Por qué razón? Porque un paciente que está con mucha obesidad, habitualmente el colesterol está muy elevado. Habitualmente las arterias de su corazón pueden tener mucha más carga, mucho más contenido de colesterol que uno que no es obeso. No quiere decir que el que está delgado no pueda tener placa de colesterol, depósito de colesterol en las arterias, ¿sí? Pero aparte de eso, el corazón tiene que trabajar muchísimo más porque tiene que tratar de irrigar a todo el organismo, ¿sí? Es mucho más para el paciente obeso, si ustedes lo ven, no tiene tanta agilidad como el paciente que no es obeso, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque de todas formas hace que el consumo de oxígeno, que el trabajo del corazón sea un poquito más pesado. Entonces el corazón tiene que trabajar muchísimo más. Entonces va a empezar a ver estos casos en los cuales el corazón va a estar con mucha sobrecarga de todo, la depresión, sobrecarga de volumen, porque van a tener mucha sal, entonces retienen mucho líquido, y el corazón al principio va a trabajar bien, pero ¿por qué? Porque se empieza a adaptar a esa sobrecarga, se empieza a adaptar, se empieza a condicionar, cambia un poco la forma del corazón, su forma ovoidea, para ser un poco más redonda, para tratar de compensar todo el trabajo que tiene que hacer, pero va a llegar un momento en el cual dice, ya no puedo más, y entonces ahí es cuando empieza a tener muchos más problemas y el paciente, como no se mueve mucho, eh, no va a saber que sus piernas están hinchando porque el corazón ya no está funcionando bien. Cuando ya quiere hacer un control, va a estar muy avanzada la enfermedad. Correcto. Doctor, entonces para concluir el día de hoy esta plática bastante interesante, pidiendo mil disculpas a todos nuestros seguidores que al principio tuvimos bastante inconvenientes con el tema de la señal, de la conexión, pero que poco a poco se ha podido restablecer esta conexión con el doctor Eric Macías Ochoa. Él es médico cardiólogo clínico, también atiende en el hospital de la clínica Kennedy y en el centro de imagen CERIC. Justamente, doctor, al hablar de este tema tan importante sobre el cuidado del corazón, denos unas recomendaciones a todos nuestros seguidores para cuidarlo. Las recomendaciones básicas, las que venimos hablando todo el rato, una buena alimentación equilibrada, saludable, ejercicio, no es necesario ser deportista de élite, pero sí ejercicio 3, 4 veces por semana, ¿sí?
Al principio va a ser muy difícil, una persona, por ejemplo, que no ha hecho ejercicio mucho tiempo y decir, ay, me voy al gimnasio, entonces para hacer ejercicio, se le va a hacer un poco complicado. Pero puede empezar caminando rápido. ¿Cómo es esto? Cuando llega a su casa del trabajo, se pone zapatos cómodos y sale a caminar, con cuidado, ¿no? De todas formas, la situación tampoco sea como para ir por cualquier lado a caminar. Pero caminar en un parque, dar vueltas a la manzana, y no caminar como que estoy viendo la vitrina del centro comercial, sino caminar como que alguien me está siguiendo. Con esto voy a empezar a ganar un poco de estado físico, un poco de actividad. El corazón va a empezar al principio, va a decir mucho esfuerzo, pero a los pocos días se adapta, ¿sí? Y conforme avanza eso, va avanzando el ritmo de entrenamiento, y de ahí si un paciente dice, bueno, ahora sí voy a empezar el gimnasio, puede empezar a hacerlo porque va a ser un poquitito más estricto que ir a caminar al parque, ¿sí? Entonces tenemos la alimentación, tenemos el ejercicio, disminuir los niveles de estrés. Es muy difícil, pero es necesario disminuir los niveles de estrés, ¿sí? Es necesario disminuir la ansiedad que tenemos por la pandemia, la ansiedad por ahora justo las fiestas, la ansiedad por el trabajo, todo eso hay que tratar de disminuirlo, todo eso será de bajarlo, y con estos tres pasos básicos, con esta especie de trípode, vamos a poder empezar a cuidar mucho mejor el corazón y vamos a empezar a ver resultados. Vamos a empezar a ver que podemos empezar a caminar un poco más rápido, sin necesidad de quitarnos tanto, sin necesidad de cansarnos, de faltarnos el aire y todo eso. Vamos a empezar a bajar, en caso de estar con exceso de peso, a empezar a bajar un poco de peso, y nos va a dar un poco más de agilidad, más de movilidad, y eso nos va a ir ayudando poco a poco. Doctor, para concluir me hacen dos preguntas. Primero, si atiende a domicilio y cómo pueden contactarlo. Y segundo, el tema del coronavirus. El coronavirus, sabemos que entre una de las principales personas que son vulnerables son las personas hipertensas, según lo que mencionaron justamente la OMS. ¿Por qué se da esto y cómo deberemos, en este caso, si las personas ya tienen el virus, tratar de tener esa capacidad de reacción, podría decir así, para poder cuidarnos? Lo que pasa es que el coronavirus afecta sobre todo a las personas que tienen ya lo que llamamos comorbilidades, o sea, hipertensión, diabetes, que tienen las defensas bajas, o sea, son varias cosas. Uno de estos es la hipertensión, una de las básicas. ¿Por qué? Porque se ha visto que el corazón afecta mucho lo que es el endotelio vascular, o sea, la parte interna de los vasos, ¿sí? Entonces, al dañarse el endotelio vascular de los vasos, un paciente hipertenso, es como que va a tener un poco más de favorecer la hipertensión arterial, ¿sí? Por así decirlo. Pero también es porque como todo el mundo tuvo y tiene miedo de estar en un hospital, de estar en un centro médico donde puede haber riesgo de COVID, sobre todo los pacientes mayores de 60, 70 años, se olvidan o no van a hacerse los controles. Entonces no saben cómo están de presión arterial, y al estar con valores altos de presión arterial tienen mayor facilidad para que el virus pueda afectar más el endotelio vascular, pueda afectar más el funcionamiento del corazón en sí. Por esa razón es lo que pasa, el problema de la hipertensión. ¿Qué hacer en caso de contagiarse del coronavirus? Pues lo primero, no perder la calma, ¿sí? Ya se ha visto que hay muchas modalidades de afección del coronavirus, desde los más sencillos, que no sienten nada, los asintomáticos, perdón, los más sencillos que tienen algo de fiebre, los que tienen afección gastrointestinales, y los más graves, que son los que tienen las afecciones respiratorias, que se complican mucho y que a veces es necesario incluso internar. Entonces, lo que hay que hacer es tomar las cosas con calma, empezar a ver cómo se va presentando la infección, y de ser necesario acudir al centro de salud, al hospital, ¿sí? Eso. Ahora, atención a domicilio, sí, hago atenciones a domicilio,
todos mis datos están en las redes sociales, en la red de Instagram, ¿sí? De Eric Macías Ochoa, cardiólogo. Ahí están los datos, ahí están mis números de teléfono, donde me pueden contactar y con eso concretar una consulta a domicilio. Muchas gracias, doctor Eric Macías Ochoa, cardiólogo clínico ecografista, especializado en Buenos Aires, Argentina, médico de la Clínica Kennedy de la ciudad de Guayaquil y del Centro de Imágenes CERIC. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y haber despejado algunas dudas a nuestros seguidores también y a nosotros. Muchas gracias a ustedes, Carlos, y bueno, gracias por la entrevista y espero haber ayudado mucho, o un poco por lo menos, en toda esta situación. Sí, doctor, incluso vamos a reiterarle una invitación posteriormente para seguir hablando de otros temas que tienen que ver también con el tema del corazón, sobre todo el tema cardiológico. Listo, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, y gracias a cada uno de los seguidores que han estado esta noche. Mil disculpas nuevamente por los problemas técnicos que se han dado el día de hoy. Sabemos que en diferentes lugares de Guayaquil estaba lloviendo, esto ha dificultado también un poco la conexión y el problema de internet se agudizó en ciertos momentos, pero lo hemos tratado de superar y hemos tratado de llevar a cabo esta entrevista. Muchas gracias por seguirnos, gracias por estar junto a nosotros, seguimos adelante preparando temas interesantes. Recuerden, si desean comentarios, sugerencias, preguntas, pueden seguirnos en @Revista Culturizarte y darnos a conocer si les interesa también algún tema, alguna charla, alguna cuestión, tratar con nosotros también a través de las redes sociales. Pero también les quiero recomendar nuevamente, así como lo hice al inicio del programa, primero las medidas de bioseguridad, no hay que olvidarnos. Las medidas de bioseguridad son necesarias en nuestras vidas por el tema del coronavirus y además, si a la final ya te contagiaste, algún familiar está contagiado, seguir con las medidas de bioseguridad. Recuerden, nosotros somos importantes y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra seguridad y también debemos de cuidar a las personas más vulnerables. Recuerden, nosotros también debemos ser parte de ese cambio de poder ayudar a otros a no contagiarse. Pero por otra parte, también queremos darle a conocer que en esta Navidad no sabes qué regalar, te tenemos las mejores opciones en @detallarte_GY, @detallarte_GY. Sigan esa cuenta y ustedes podrán ver todas las opciones que tienen y podrán adquirir cualquier regalo para esta próxima Navidad. También queremos darles a conocer que Delicias Carmencita tiene tortas navideñas o tortas para cada ocasión o comida especial para este tema de Navidad o quizás para alguna fecha especial dentro de sus vidas y ustedes pueden comunicarse al 0996380596, 0996380596 o al 735688, 735688 o al 0979949646, 0979949646. Eso con Delicias Carmencita y también con Detallarte_GY. Gracias por habernos acompañado esta noche. Soy Carlos Aguilar. Conmigo será hasta una próxima ocasión.